Comezón en la piel, calor en la noche, insomnio, bochornos durante el día, neblina mental, algunos cambios de humor que sientes que no puedes explicar y otros síntomas que te han hecho pensar que estás loca, pero que en realidad puede ser que solo estés atravesando la peri, la pre o incluso llegando a la menopausia. Y no hay que asustarse, nada más hay que prepararse. Y por eso, hoy en Filosofía vamos a hablar de soluciones, de cuestionamiento, desde suplementos, cómo abordar la consulta con tu doctor, alimentos y reemplazo hormonal. Este está buenísimo. Filosofía, eso que te urge saber, pero no tienes tiempo de leer. Filosofía, eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. La existencia de la mujer está marcada por etapas hormonales que impactan nuestra semana, nuestro mes y por supuesto nuestra vida con algunas de las transformaciones más importantes en nuestro cuerpo. Y a pesar de que más de la mitad de la población menstrua o menstruará, yo creo que muchas mujeres tienen como una de sus peores pesadillas la idea de mancharse de sangre en público. Y no sería difícil que pasara, porque por si no lo sabes, hasta hace 10 años se hizo el primer estudio en toallas femeninas con realmente sangre. Antes se hacía con Kool-Aid o agua de sabor, no sé de qué. Después de la menstruación viene otra etapa que me parece importante, que es selectiva, pero que muchas mujeres tienen, que es la maternidad, de la cual, desde mi punto de vista, aunque trae de los mayores cambios fisiológicos y mentales, también se sabe muy poco, culminando nuestras etapas hormonales con la menopausia y sus antesalas de premenopausia, de las cuales aprenderemos hoy. Y que cuando estábamos buscando información en la producción para este episodio, nos dimos cuenta que, por ejemplo, poniendo la palabra perimenopausia en los artículos del New York Times, desde 1977 a la fecha encontramos no más de 10 artículos. Y esto, por supuesto, nos da una idea de la poca información que hay de nuestro cuerpo y de algo que todas o la mayoría vamos a atravesar. Y por eso, en Filosofía, en donde buscamos conocernos, cuestionarnos y brindarnos una respuesta, hemos invitado a una mujer que admiro muchísimo desde el punto de vista médico profesional, que además tengo la fortuna de que sea mi ginecóloga y bueno, con ella llegué en un momento muy vulnerable de mi vida y puedo decirles que entonces, y por eso también la admiro como persona y como activista, porque ella sí, como en Filosofía, dice eso que necesitamos escuchar, pero que luego no nos atrevemos a decir. Así que, Mariana, voy a leer tu gran semblanza, pero muchas gracias, doctora Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Yo encantada, feliz de estar aquí con ustedes y feliz de compartir con tu comunidad. Mil gracias. Voy a leer como siempre, porque ya saben que esto es típico de Filosofía. Los currículums que nos llegan aquí son eternos porque hay mucho conocimiento, y aunque Mariana es una persona que de verdad minimizó al máximo porque pues eres ese tipo de persona que no nos mandaste todo, tiene mucho, así que lo voy a leer. Mariana Robles es médica cirujana y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, tiene especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad de La Salle y tiene alta especialidad en uroginecología, neurología y urodinamia por la UNAM, y además es directora general de la Clínica Médicas, además de ser activista, que eso nos consta a todos aquí, conferencista en salud con perspectiva de género. Y Mariana además es mi ginecóloga, así que ahora sí, bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a hacer este episodio lo más concreto posible porque sé que hay mucho que abordar y bueno, pues espero que podamos resolver algunas dudas. Asumo que la mayoría hemos escuchado de la palabra menopausia. Tal vez no hemos estado ahí, pero alguien en nuestra familia lo ha atravesado. Pero probablemente pocas sabemos de la existencia de la premenopausia y de la perimenopausia. ¿Nos puedes educar un poco en la diferencia de esto? Sí. La palabra menopausia, por definición, se refiere a la última menstruación. Es un diagnóstico que hacemos en retrospectiva porque tú no puedes saber nunca cuándo es la última menstruación hasta que ya pasaron 12 meses de no menstruar. Oficializamos que ya fue tu última menstruación. En torno a la menopausia, hay diferentes cambios. Y a eso, aunque creo que los términos más frecuentemente utilizados de forma popular es premenopausia o perimenopausia, nosotras en la medicina hablamos de una transición a la menopausia.
Porque la mayoría de estas etapas de vida que tú mencionaste no son etapas con cambios abruptos de hoy a mañana, sino son cambios que se van instalando poco a poco en nuestra fisiología hasta que se ven francamente manifestados. ¿Desde qué edad? Porque este es un tema que yo tengo 42 años y de repente con amigas que a lo mejor tienen mi edad, un poco más o incluso menos, dices la palabra perimenopausia, ¿no? Y entonces la gente se asusta. Las mujeres escuchamos como el término caducidad, ¿no? Y entonces no queremos escucharlo. Pero la realidad es que muchas empezamos a experimentar algunos cambios desde mucho antes que la edad que nos pintaron, que era nuestra abuelita teniendo la menopausia. ¿Desde qué edad puedo empezar a sentir cambios? Desde los 35 años podemos empezar con sintomatología que manifiesta que viene un cambio en nuestra etapa de vida. Aunque los cambios suelen ser sutiles, ya como población mexicana podemos esperar el cese de la menopausia entre los 37 a 39 años en general, y entonces los años posteriores a la década de los 40 es cuando se empiezan a ser más francos. Pero si nos metemos a hacer un escrutinio así hormonal, podemos ver que desde los 35 años puedes empezar a notar cambios en la duración de tu periodo y algunos otros cambios metabólicos que en especial con el estilo de vida actual pueden ponerse mucho más pronunciados y terminar siendo un problema de salud. Ok. Y es difícil de repente como reconocerlos por lo que voy a contar ahorita. Esta es una historia que a lo mejor muchos saben y por eso la voy a mencionar. Halle Berry, que si la ubican es esta actriz que hizo Gatúbela, de repente empieza a tener resequedad y dolor vaginal. Va al doctor, el doctor le dice: tienes un herpes terrible, utilizando esas palabras. La mujer sale enloquecida, tenía una relación monógama con su novio y entonces llega y le dice: o sea, yo sé que de mi lado no fue, ¿qué pasó? Van, se hacen una prueba, los dos salen negativos y entonces viene la pregunta de: ok, no es herpes, ¿qué es lo que estamos teniendo y por qué pasa? Y entonces, long story short, pues esto se alarga muchísimo y la llegan a diagnosticar con una premenopausia, entrando ya a la menopausia. Y entonces ella habla de la impotencia y la pongo a ella de ejemplo, porque imagínense una persona con el acceso a la medicina, el dinero y en un país de primer mundo que tiene. Si a ella, un doctor, le pudo decir: no, mira, esto es herpes, y nunca pasó porque es Halle Berry, ¿cómo creen que va a atravesar la menopausia? ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Y aquí mi pregunta sería, en tu experiencia y opinión, ¿qué otros síntomas que sí podrían ser relacionados con esto a veces se confunden cuando llegas a consulta? Es difícil confundirte cuando tienes la posibilidad de obtener los datos completos de la edad de tu paciente, cómo está menstruando, cómo se está sintiendo, porque difícilmente hay un solo síntoma que te esté hablando de que esta mujer está en transición a la menopausia. Creo que es probable, ¿no? Estoy creando historietas en mi cabeza, pero es probable que haya habido muy poca semiología, que es este recabar síntomas de Halle Berry cuando acudió a consulta. También, si puedo meterme un poco más en explicar por qué es probable que a un médico se le haya pasado ese diagnóstico, es porque la mujer es mucho más estudiada en su etapa reproductiva que después. Desde que históricamente, como una sociedad patriarcal, le hemos dado valor a las mujeres en función de su capacidad reproductiva, entonces nos interesan mucho las mujeres mientras son embarazables. Discrepando un poco del intro que hiciste, yo creo que de embarazo se sabe un montón y de cómo hacer que las mujeres embaracen se sabe un montón. Tenemos, para que te des una idea, un journal en medicina que publica mensualmente sobre la placenta nada más. O sea, un journal completo solo de placenta. Sin embargo, cuando las mujeres dejamos de ser embarazables, cuando ya no estamos en una etapa reproductiva, pareciera que ya no hay ni una priorización de nuestros síntomas ginecológicos, ni un interés real de la medicina por ayudarnos. Esto que menciona Halle Berry que le ocurrió, para mí son datos francos de atrofia urogenital. La atrofia urogenital son los cambios de toda esa cobertura de piel y mucosa que recubre el área genital por fuera, lo que ves, la vulva, y por dentro, y no solo la vagina, sino también el tracto urinario, porque la uretra y la vejiga también se ven impactados por los mismos cambios hormonales. Por eso el término es atrofia urogenital.
¿Y qué es lo que se siente? Hay un adelgazamiento de esa capa, hay una disminución en la lubricación y disminución en la flexibilidad de los tejidos. Eso hace que para algunas mujeres la actividad penetrativa puede ser mucho más incómoda, dolorosa o requerir apoyo de algunos productos como un hidratante vulvar, hidratante vaginal o un lubricante para poder tener relaciones penetrativas. Claro. La atrofia urogenital también podría hacerte más predispuesta a tener síntomas urinarios de irritación, a veces incluso confundiéndose con infecciones urinarias de repetición, pero que las pacientes llegan y me dicen, llevo todo este arsenal de antibióticos, mis urocultivos siempre salen negativos, pero yo sigo teniendo infecciones urinarias, ¿no? Cuando en realidad lo que se están topando son síntomas irritativos porque tienes una piel y una mucosa muy adelgazada que no se defiende de la misma forma de cualquier irritante. Sí. En el intro que dices, y nada más aquí para un poco darte el enfoque al que me refería y que lo une con el siguiente comentario, se sabe mucho, creo yo, tú sabrás mucho más, de la mujer como horno. Es decir, cómo puede producir más. Pero a lo que me refería es estos cambios fisiológicos en el cerebro, estos cambios hormonales que afectan tu estado emocional, físico y todos los cambios que surgen que nadie explica. A mí me parece bien loco cuando hablo con mis amigas que son mamás y que les digo, bueno, tú sabes que este nivel de ansiedad puede estar relacionado, de lo poco que he leído, con que tu amígdala se hizo más grande, ¿no? Entonces, no, fíjate que no. Bueno, yo pues a lo mejor porque me gusta y hice un pequeño curso y tal, pero ¿por qué tendría yo que saber eso? ¿Por qué no hay esta sensibilización? Y no nada más a la mujer, de lo que va a pasar, de lo que va a transitar, sí a nivel emocional y a nivel psicológico, pero también fisiológico, claro. ¿No? Es como, ok, nos preocupa hasta que vas a llegar, tienes al bebé y después, o sea... Digo, hoy sabemos, y tú debes de tener todos los datos, pero esta depresión posparto, me parece que se le llama, ¿cuántas mujeres pueden padecer esto? Y lo poquito que se habla, ¿no? Entonces, creo que sí, tienes toda la razón. Hay mucha más información de esa etapa, definitivamente, pero creo, o me parece que como horno, o sea, mientras des el producto... Sí, creo que también la información que sí hay es poco aterrizada a los consultorios. Es una locura la cantidad de tiempo que pasa entre que se hace un descubrimiento y eso aterriza en tu consultorio médico. Ya no hablemos de medicina privada, o sea, imagínate lo que tarda en llegar a una consulta en el IMSS, aquel descubrimiento en la Universidad de Harvard sobre neurofisiología en el embarazo, etc. O sea, una cosa es que no exista la información y otra cosa es que no se difunda y además que no se explique a la paciente en términos fácilmente entendibles, sin simplificar o sin omisiones por creer que la paciente no me va a entender, porque creo que eso es mucho lo que ocurre. ¿Para qué le explico, no? O sea, es normal, es por el embarazo, y no hay una explicación clara de lo que te está ocurriendo, cuando el entendimiento muchas veces de lo que me pasa podría llevarme a que calme un poco la ansiedad que me está dando ese síntoma, porque estoy entendiendo lo que ocurrió en la amígdala, ¿no? Lo que ocurrió a nivel cardiovascular, etc. Entonces, aterrizar la información no es fácil y también creo que hay un prejuicio sobre las hormonas en las que parece que a nosotras las hormonas nos enloquecen, ¿no? Esta falta de entendimiento de un sistema completamente con visión masculina, al no entender, cree que enloquece y entonces creemos que si de por sí la mujer durante sus ciclos menstruales enloquece cada mes, ahora imagínate tú con la cantidad de hormonas del embarazo, ¿no? Entonces hay una simplificación de la medicina en donde para cualquier cosa lo echo al cajón de es por tus hormonas y es por el embarazo, ¿no? Entonces todo lo utilizo ahí como bote de basura para no generar una explicación más amplia. Y esta podría ser la razón por la que algunas mujeres vivimos o viven en negación de que estas etapas o que estos cambios suceden, porque creo que desde el sistema se ve como una debilidad, ¿no? Claro. Como, sí, es que estás loca, ay, estás hormonal. Estás en tus ¿no? días. Estás en tus días, estás hormonal. Y ya en la menopausia, ¿cuántas veces no has oído, ay, no, esta señora menopáusica, ¿no? Y entonces, claro. ¿Cómo voy a decir yo? El otro día escuchaba a una, ¿se acuerdan de Marta Sánchez, de la de Arena y Sol? Bueno, la estaban entrevistando y alguien entrevistó y le dice, ¿y la menopausia tiene 50 y tantos años? Esa palabra es horrible y yo he decidido no nombrarla para que no me suceda. Y entonces me vino a la mente que
familiares míos de repente decían esto, no, a mí la menopausia nunca me llegó, ¿no? Y pienso que sería imposible, tal vez podrías tener más o menos síntomas o atravesarla de manera distinta, pero creo que es esto de que si lo digo en fuerte, algo terrible va a pasar porque está asociado con caducidad. Y yo lo veo como el protector solar, o sea, al final de cuentas, si no te proteges del sol o lo que sea, te va a afectar. Pero si tienes conocimiento antes de cómo pues, tener un mejor tratamiento a través de estos, pues, las ayudas que hay, a lo mejor es menos impactante, como dices, la ansiedad que me puede provocar el desconocimiento de los síntomas, por lo menos le pongo una cara, un nombre, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de menopausia entendiendo la función que tiene la menopausia, no solo en nuestros cuerpos, sino como especie humana. Somos muy pocas las mamíferas que tenemos menopausia. Habrá especies de mamíferas que van a menstruar toda la vida, hasta el final de sus días. Okay. Y algunos tipos de ballenas y las humanas somos de las pocas mamíferas que tenemos menopausia. Y entender de forma evolutiva la función de la menopausia creo que puede darnos un ángulo completamente diferente. No sé si has escuchado la teoría de la abuela o el abueleo, pero es una teoría en la que se ve como una estrategia evolutiva el que las mujeres en cierta etapa dejemos de ser fértiles para poder canalizar nuestra energía en el apoyo a nuestras crías y a la siguiente generación. La supervivencia de la especie humana ha dependido de que las mujeres dejemos de poder embarazarnos para entonces apoyar al resto de la tribu en el abueleo. Y eso hace un cambio completo de cómo ves la menopausia porque tiene una función y una explicación y literalmente nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Y es una especie de graduación, está padrísimo, como llegar al último nivel en lugar de aquí se acabó todo. Esto que dices está súper interesante, no tenía idea y me lleva a pensar en esto, que siempre nos lleva a la mente cuando hablamos de hormonas y de hormonas femeninas y tal, que a lo mejor no se estudian lo suficiente o no lo sé, porque solo afectan a las mujeres. Y puede ser, pero impactan a toda la sociedad. Tú acabas de decir algo interesantísimo, cómo evolutivamente si la mujer llega ahí, pero también qué pasa si tienes una pareja y no la entiendes y a lo mejor las relaciones sexuales son sumamente dolorosas y como no se puede hablar, pues bueno, tú como la pareja, pues si no sabes por lo que está atravesando, porque ella no sabe por lo que está atravesando, va a afectar tu relación de pareja, va a afectar la manera en la que te comunicas y muchas veces, que a mí esto me parece como una broma del destino, muchas veces estas etapas se atraviesan mientras los hijos de estas mujeres están pasando la adolescencia y entonces imagínate esa bomba de todo lo que está pasando que impacta a la sociedad, pero si nadie tiene conocimiento, ni siquiera quienes lo atravesamos y lo vivimos, qué difícil, cuando a lo mejor si pusiéramos un nombre, una razón e incluso un porqué evolutivo, todo sería más fácil, ¿no? Pero sí. Hoy, perdóname, platicas con las mujeres y todo el mundo es como, puede ser de la menopausia y es en quedito. Nadie se habla así, ni siquiera con sus amigas de frente, creo que estoy pasando por la premenopausia, porque es como, ay, no. Entonces, sí. ¿Qué pasaría? Creo que tenemos muy asociada la menopausia con el envejecimiento y en una sociedad que ensalza la juventud y que ensalza todo como si fuéramos objetos, el hecho de que seamos objetos muy nuevos. Entonces demerita pensar que estoy envejeciendo, ¿no? Demerita pensar que lo que sigue es un cambio de etapa de vida. Y además a la mujer en especial la atraviesa la violencia estética, que uno de sus factores es la gerontofobia. O sea, los hombres se ponen más interesantes con la edad, nosotras perdemos atractivo con la edad. Entonces al perder atractivo, o sea, nadie quiere llegar ahí, ¿no? Porque suena aterrador pensar en que salgo del mercado de relaciones, dejo de ser atractiva, lo que sigue es la muerte. Y tenemos muy asociado el envejecimiento con una señora de mandil y cabello cano que ya no tiene una función en la sociedad. Hay muchas cosas que han ido cambiando y creo que se va resignificando. El papel que tenemos las mujeres después de los 40, después de los 50 años. Yo este año cumplo 40. Felicidades. Gracias. Ese cuarto piso es interesante. Estoy segura y lo espero además con mucha emoción. Pero sí, en el resignificar
el valor de las mujeres que tenemos de forma intrínseca y no a expensas del servicio de alguien más, creo que podemos encontrar herramientas para recolocar el concepto de menopausia y darnos cuenta que la vejez y llegar a vieja tiene mucho más valor por todo lo que has atravesado, la experiencia y el conocimiento que has acumulado, y estoy segura que muchas vivencias a las que has literalmente sobrevivido. Y entonces darle esa dignificación al término vejez que podría cambiar por completo la forma en la que nosotros atravesamos la menopausia. Me encanta. Y es un privilegio y es, además, o sea, si llegas a viejo, pues es un privilegio, te tocó, si no llegaste. Es un triunfo, ¿no? Es un triunfo, llegaste. Y además, en el supuesto que podamos vivir hasta ese momento, es inevitable. O sea, podrás a lo mejor aminorar o manejar algunos síntomas que no sean placenteros en la vida, porque también acabas de hablar de, sí, esta idea de una mujer que su función tal vez no era nula, pero menor en la sociedad, y que así fue durante mucho tiempo, fuera de su casa. Pero hoy encuentras mujeres que están haciendo proyectos y que tienen una familia y de las cuales dependen muchísimas cosas y que están atravesando la misma etapa. Entonces también esto ha cambiado. Ahora, te platicaba fuera del aire que hice un contenido en redes sociales sin esperar que iba a tener ese impacto, un poco para hablar de lo que yo he sentido, mis contemporáneas, lo que platican. Y entonces era un reel que explicaba algunos síntomas, ¿no?, de los que me llegan en la comunidad de fitters. Y se volvió una bola de nieve en donde las mujeres empezaban a poner sus síntomas. Algunas decían, me siento aliviada de leer estos cientos de comentarios de otras mujeres que les pasa. Yo pensé que yo era atípica, anormal, no sabía con quién hablarlo. Y esa fue la razón de hacer este episodio. Entonces, mi pregunta aquí puntual va: ¿qué síntomas podríamos tener en estas etapas? Yo sé que tú dijiste que no es tal como peri, pre y meno y que tiene una fecha y entonces son 3 años, pero sí podemos hablar de semiciclos, ¿no? Sí. ¿Y qué podríamos sentir con el preámbulo de que cada mujer y cada ser humano es distinto? O sea, que no puedes dar aquí para todos. Sí, yo voy a hablar de los síntomas generales. A ver, cada una cacha lo que le corresponde, aunque no te toquen todos. Estoy segura que te puedes espejar con algunos y ya estás en esa etapa de transición. Primero decirte que yo veo mucho más sintomatología y de mayor intensidad en mujeres que suelen tener alteraciones metabólicas y hormonales que en mujeres que llegan en condiciones más óptimas de salud a esta etapa. Okay. Puede ser desde la merma en tu calidad de sueño, tener un sueño menos profundo, menos reparador, que cueste más trabajo conciliar el sueño, la caída de cabello, los cambios en el grosor de la piel, la disminución de la masa muscular, la disminución de la fuerza. En algunas llega a impactar la resistencia a la insulina más frecuentemente en esta etapa, con disminución de la energía, alteraciones en el rendimiento intelectual, cambio en el hambre, una afinidad mayor por los carbohidratos. El deseo sexual es algo que veo de repente de forma muy paradójica, porque en una muy buena porción de las mujeres hay una disminución del deseo sexual. Sin embargo, en otra parte de mis pacientes llego a ver mujeres que ejercen la sexualidad de una forma mucho más libre, sabiendo que la posibilidad del embarazo está totalmente descartada, y eso les da una apertura a una experimentación sexual mucho más amplia. Y bueno, los síntomas urogenital que hablamos, tal vez más frecuencia urinaria, algunos ardores, mayor frecuencia en infecciones urinarias, sequedad vaginal que casi siempre empieza con falta de lubricación con el estímulo sexual, dispareunia, que significa dolor con las relaciones sexuales penetrativas, y posteriormente puede haber incluso una sequedad que lleve a sintomatología en el día a día, porque las glándulas de esta piel y mucosa de la vulva disminuyen su producción de grasita, y eso hace que incluso el caminar haga que te estés rozando los labios de la vulva, y que eso obviamente genere síntomas, ¿no? Ok. Hay síntomas que se confunden con todo y que de repente cuando empiezas a leer te das cuenta, porque esto que dices, o sea, desde acné en ciertas zonas, ¿no?, que de repente parecería que cumples X edad y entonces te salen barros que dices, ¿cómo es posible? O sea, yo les digo, el metabolismo de un adolescente sin el metabolismo de un adolescente, ¿no? Pero hay cosas que, no sé, lees sobre la afección en la vista. Y entonces, ¿cómo puede esto afectar la vista? ¿O cómo puede esto afectar? ¿Qué otros síntomas, dirías tú, no están como muy popularizados? Claro.
y que por eso se desvían, pero que sí son parte de, porque el hecho de que empiezas a sentir la piel como más grande, ¿no? O sea, que es esta, pues sí, así más laxa. Más laxa, pero así me dicen mis entrenadas, me dicen, siento que el traje me está empezando a quedar grande, claro, como que ya no. Y bueno, tiene que ver mucho con esta pérdida también de masa muscular, que a su vez, nuevamente me parece una broma que digas, ¿cómo es posible que ahora me gustan más los carbohidratos? No se me antoja tanto la proteína, pero necesito la proteína para generar masa muscular, ¿no? Pero ¿qué otros síntomas como esto de la vista podrías decirnos que a lo mejor lo estás sintiendo? Puede haber también crecimiento de vello fuera de lugar, ¿no? En áreas sensibles a andrógenos como es el mentón, la línea media del abdomen, alrededor de los pezones, en la cara interna de los muslos. Y con el tiempo, aunque ya no estoy hablando más de transición a la menopausia, sino de la posmenopausia, la mayoría de las mujeres, el 80% de las mujeres aproximadamente, van a perder el vello púbico por ahí de los 70 años. Cada vez va a haber menos vello púbico, creo que eso se menciona poco. Y también fisiológicamente suele haber un incremento de la masa grasa en el cuerpo. O sea, en proporción es muy habitual que la grasa corporal se incremente y que cambie la distribución de la grasa corporal. ¿Por qué en el abdomen? O sea, porque esto es algo que todas refieren. Estoy acumulando en el abdomen, se me hizo esa pancita que luego llegamos a ver en mujeres más grandes. Y entonces esta transición inexplicable las hace pensar que nada más es a una persona. ¿Por esta distribución a qué se le atribuye? Nuestros estrógenos y progesterona son los que distribuyen la grasa en nuestra etapa fértil y por eso las niñas, cuando no producen estrógenos y progesterona, suelen tener las caderas más rectas. Incluso, no sé si has visto una niña en pre-pubertad, suelen tener un poco más de grasita abdominal. Okay. Cuando empieza la acción de los estrógenos y la progesterona, entonces es que se ensanchan las caderas, se va un poco más a las mamas y se distribuye de una forma más en esta silueta femenina cliché que todas tenemos en la cabeza. Okay. Pero entendiendo que en la etapa de la menopausia vas a perder esos estrógenos, entonces entenderás que la grasa se redistribuya y volvamos a ver este cuerpo que ahora que lo menciono de esta forma, creo que puedes ver como el cuerpo de una niña de 9-10 años puede parecerse, guardadas las proporciones, al cuerpo de una mujer en posmenopausia que no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, porque la distribución de la grasa ya no está con el efecto de los estrógenos y la progesterona. Okay. Ahora, perdóname. La distribución o el predominio de grasa abdominal, si se está acumulando de forma importante, tiene que llevarnos al estudio metabólico de las mujeres. La tiroides es una glándula que es más frecuente que falle en torno a la menopausia y la resistencia a la insulina es algo que se presenta con mucha frecuencia en esta etapa. Sobreutilizar la justificación de que estás en transición a la menopausia o estás posmenopáusica para permitir estas alteraciones hace que haya un subdiagnóstico. Para mí, primero hay que estudiarte completa, ver cómo está la tiroides, la insulina, tu vitamina D, cómo está tu química completa y entonces, si no encontré alguna alteración, podemos pensar que es parte solamente de tu proceso de cambio de etapa de vida, pero me parece siempre un must tener que hacer un chequeo metabólico. Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento. Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. En ese momento deberíamos. Si tú hablaste de, puedo empezar a sentir síntomas desde los 35, a lo mejor esta etapa me va a durar, ¿qué? 10, 15 años hasta que llegue a lo que ya conocemos como menopausia, ese es más o menos, ¿sí? ¿Y qué otros síntomas, doctora? Puedes decir que esos síntomas que dices, híjole, nunca me imaginé, porque a lo mejor la grasa ahora se sabe más, ¿no? Pero ¿qué otro síntoma podría ser como extraño, pero que sí tiene que ver, que tú no podrías relacionar tal vez de manera intuitiva? Aunque me parece que estos son más populares y no los hemos mencionado,
Los bochornos son algo que les afecta fuertísimo y que también parece, o al menos eso yo veo en mis pacientes, parece que en tratar de inhibir el síntoma por evitar que se muestre que estoy teniendo un bochorno, lo agudiza y lo sufres más, ¿no? Ok, ¿cómo es eso? Sí, tengo pacientes que tratan de disimular el bochorno. ¿El bochorno pasa de noche y de día? Puede ser en cualquier momento del día. Hay predominio nocturno, pero puede pasar en cualquier momento. Entonces imagínate una paciente que tengo que es vendedora de seguros, que está con su cliente y de repente empieza un subidón de calor. Eso es lo que se siente, sí, como si estuvieras en un... Pero así como, bueno, digo, conste que estoy hablando desde ser médica, no lo he vivido en primera persona, pero es un subidón de calor que genera casi siempre una sudoración muy profusa. O sea, las mujeres suelen decir... Desperté con las sábanas empapadas como si me hubiera orinado, ¿no? O sea, como si me hubiera echado una cubetada de agua encima. Y cuando eso les pasa enfrente de su cliente, cuando eso les pasa enfrente de su jefe, entonces muchas mujeres suelen tratar de disimular el bochorno y a mí me parece, desde una perspectiva completamente subjetiva, que les hace sufrir lo más. He tenido pacientes que me comparten que como parte de sus estrategias para sobrellevarlo es un validarlo, ¿no? Una de ellas se ponía a contar cuánto tiempo le duraba el bochorno, ¿no? O sea, se detenía sus actividades y empezaba a contar 1, 2, 3. O alguna otra paciente literalmente decía, permítanme, estoy teniendo un bochorno. Y sacaba el abanico y empezaba a abanicarse, ya pasó el bochorno, sigamos con la junta. Pero me parece muy interesante la normalización de la sintomatología cuando lo podemos compartir de forma social. Hay una doctora científica, la doctora Mosconi, y tiene un libro en el que dice que la menopausia es básicamente una transición en donde vemos igual de cambios en el cerebro que en los ovarios, o más bien en los ovarios que en el cerebro, y que es una transición neuroendocrina y que eso te produce sí cambios en el estado de ánimo, sí un insomnio que a veces parece inexplicable, ansiedad. ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, ¿qué voy a sentir? Porque eso es lo que nos refieren muchas fitters de, es que yo me siento como que ahora sí nadie me entiende, como que por lo menos en esta etapa en donde tú sabías, en el supuesto que medio te hayas conocido, en qué etapa estabas, medio te entendías. Pero ahorita lo que me dicen, y que yo lo he llegado a sentir, es como, ya no sé qué onda. O sea, sí, creo que dependerá mucho del contexto de las mujeres, ¿no? Porque estoy segura que las mujeres que viven en comunidades pequeñas del Amazonas no lo viven como nosotras en Ciudad de México, Polanco, etc. Dependerá del contexto, pero sí en general se vive una sensibilidad emocional distinta. A mí casi no me gusta hablar de afecciones o de padecimiento, en especial cuando hablamos de cosas fisiológicas, porque creo que si viviéramos en un sistema con menos exigencias, estoy segura que la experiencia sería distinta. Entonces, más bien hablar de una sensibilidad diferente, una labilidad emocional que se parece mucho a la de la adolescencia. El inicio de la etapa reproductiva y el fin de la etapa reproductiva tienen mucho en común. Y creo que lo puedes espejear así para entenderlo. Y así como la menarca, que es la primera menstruación, no llega de un día para otro, sino que la anteceden un montón de cambios hormonales, la presencia del botón mamario, empezó a haber vellito púbico. O sea, esas hormonas empezaron a anunciar que llegaban hasta 2 años antes de que empiece la menstruación. Lo mismo va a ocurrir en la menopausia, ¿no? Incluyendo toda esta poda neuronal que existe en el desarrollo de las adolescentes, que claro que tiene que haber cambios si cambiamos completamente la bioquímica corporal con la ausencia o la disminución significativa de estrógenos y progesterona. Por supuesto que va a generar cambios en el cerebro. Los cambios cerebrales relacionados con las hormonas nos están ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Desde la adolescencia, posteriormente de forma cíclica con la menstruación, y durante el embarazo ocurren cambios pero enormes que además te capacitan para la crianza, ¿no? Para poder desde tolerar el llanto de un bebé, la búsqueda de frutos más maduros para que las crías sean alimentadas, lo que te cambia por completo cómo visualizas los tonos de rojo. En fin, hay muchas cosas que te preparan para la crianza, y en su momento también en este cambio de etapa tendrás cambios cerebrales que respondan a las necesidades de la siguiente etapa, ¿no? Que ya no es una crianza, pero que sí es un abueleo. Creo que yo tengo 2 hijas adolescentes. Entonces,
yo que veo ahora a mi madre abuelear, no se parece a la madre que me maternó, pero ni cerca, ¿no? Correcto. Y vemos me pasa mucho, lo mismo. Y vemos mucho a esta abuela bonachona, buena onda, que le deja cartitas y pulseras a mis hijas cuando les hace la cama, y que no se parece a la mamá que a mí me exigía o me levantaba temprano. O sea, creo que los cambios en las estructuras cerebrales te preparan para esa etapa, ¿no? Para lo que sigue en la tribu. Está súper interesante. Y esto que acabas de decir es justamente lo que refieren muchas mujeres y que ponían, te digo, en esta publicación. Me siento como mi hija adolescente. Y ahora creo que acabas de decir. Y muchas refieren también como esta neblina mental que a veces sucede, en donde siento que se me olvidan más las cosas, ¿no? Y entonces no es el mal de muchos consuelo de tontos, sino el decir, es que tiene una explicación, en lugar de estarte autoexigiendo todo el tiempo de cómo se me olvidó y cómo, bueno, a lo mejor ahí hay una transición que tal vez porque ya no tienes esa mamá o ese papá que cuando eras adolescente te decían, tengámosle paciencia, esto está pasando, y hoy tú eres la responsable de esa tribu, y entonces claro, ¿con quién me acerco a decir? Pues sí, dejé la estufa prendida y nunca me había pasado? Y claro que puede ser multifactorial en el ambiente claro, en el que vivimos, pero también pueden ser cambios en el cerebro que me iban a pasar. Sí, aunque específicamente hablando de neblina mental, yo sé que lo he repetido ya 3 veces y seguramente lo voy a repetir muchas más. Chécate la tiroides, chécate la vitamina D, checa las deficiencias de magnesio, revisa cómo está tu insulina, porque yo veo un montón de mujeres creyendo que son rasgos de personalidad cuando en realidad son síntomas, ¿no? O creyendo que a muchas nos pasa, incluso en esta etapa, creyendo que, claro, como soy mamá y ya tengo 40, me toca estar cansada, ya no sé dónde dejé las llaves, estoy dispersa, pero es que estoy cansada porque hago mucho. Sí, pero ¿cómo está respondiendo ese cuerpo, ese organismo a ese hago mucho? Entonces, lo mismo en la menopausia. La neblina mental creo que de repente la asociamos con la debilidad o deficiencias de la vejez, cuando para mí se me parece un signo en el que hay que checarte. Y primero, yo siempre le digo a mis pacientes, descartemos todo lo físico y lo bioquímico. Claro. Y si no es por allí, bueno, ya buscamos otras alternativas y pensamos en somatización, pensamos en terapeuta, pero primero siempre descartarlo. Estoy contigo. O sea, de repente todo lo que tenga que ver con la cabeza, llamarle mente o cerebro, como que todo es, bueno, esto es aparte, como si no hubiera síntomas fisiológicos. Como si te lo estuvieras creando, ¿no?, tú misma. Y la gente te dice, bueno, pero échale ganas, es normal. Y claro que debe de haber un input del exterior que puede afectar eso, ¿no? Pero al final de cuentas muchas veces es síntoma, lo que dices. O sea, hay gente que de verdad lo único que le tienes que decir es, ¿ya tomaste agua? O sea, claro, y hace un calor horrendo y no han tomado agua, y pues a lo mejor por ahí va la distracción. Ahora, hablaste del estrés, hablaste de cómo se vive la menopausia tal vez en la Ciudad de México, aquí, a diferencia de cómo se viviría en el Amazonas. Y entonces viene mi siguiente pregunta. Te voy a hablar desde mi campo y algo que vemos constantemente. Recientemente, voy a decir los últimos 8 años, recibo muchas mujeres en esta edad de la que estamos hablando, muchas a partir de las 30 y hasta los 50. Y refieren ya no puedo bajar de peso, no puedo dormir, me siento muy cansada, etc. Y el factor común que tienen estas mujeres, donde me voy a incluir en este pensamiento, es ¿qué tal que hago más? ¿Qué tal que hago más ejercicio? ¿Qué tal que hago más terapia? ¿Qué tal que hago más dieta? Nunca viene la idea de ¿qué tal que lo que necesito es hacer menos? O sea, ¿qué tal que lo que necesito es descansar? ¿Qué tal que lo que necesito es dejar de pensar que siempre más, siempre más? Y yo sé que este es un contexto social que lo hace bien complejo y para nada es, pues, culpabilizarnos, pero sí veo una relación en este quemar la vela por los 2 lados o burnout o como le queramos llamar, con síntomas fisiológicos. Entonces, por supuesto. Mi pregunta es, ¿qué tanto esta vida que estamos viviendo las mujeres actuales, en donde se sigue maternando y se sigue encargando la familia, pero también ahora tienes que o quieres trabajar y quieres entonces tu independencia? Y come orgánico y vete al gym y te tienes que ver de esta manera, y es un piropo decir no pareces embarazada, pues entonces a los 3 meses ya hay que estar en los jeans, pero además no nada más hago ejercicio, corro maratones y soy la esposa o novia divertida que sale en las noches, y entonces estamos teniendo días de dormir 5 horas a costa de cumplir con esos tics. Y aunque todas ya sabemos que es terrible, y yo creo que muchas estamos en este círculo del hámster en donde quisiéramos salir, la pregunta aquí orientada a la
a esta fase de la vida es cómo esta vida que estamos viviendo puede acelerar los síntomas o incluso una menopausia. Creo que lo que ocurre en micro ocurre en macro, y cuando volteamos a ver el medio ambiente y el impacto que estamos teniendo desde una sociedad capitalista que genera un consumo no sostenible de los recursos naturales, y estamos hablando de impacto global, calentamiento, derretimiento de los polos, etcétera, lo mismo lo podemos llevar a nuestro microambiente y nuestro microecosistema del cuerpo. No es sostenible, no es sostenible. Y además estamos queriendo sostener cuerpos con rutinas y jornadas que históricamente no existían, porque ya parece que nuestra tatarabuela, la tuya o la mía, tenía la agenda que tú y yo tenemos, ¿no? Yo tengo a veces para quedarme para desayunar con mis amigas, agendar con 12 meses de anticipación, ¿sí? Y quién sabe si vayamos a cancelar un día antes. Sí. O sea, no es sostenible. Y además estamos llevando estos cuerpos en jornadas no sostenibles, con nutrición muy mermada y con movimiento muscular y corporal disminuido por completo. Entonces, mayor exigencia, con menos aporte nutricional y con cuerpos más atrofiados que no sostienen todas las exigencias que le estamos dando. Y eso impacta de alguna manera en este proceso, porque leyendo encontraba que hay mucho más que en otras épocas de la humanidad, esta menopausia precoz, de la que le llaman, y lo relacionaban, por eso te lo pregunto, con este estrés permanente, ¿no? Del que estamos hablando, en donde antes se decía que bueno, esta frase no se decía, mi abuela y sus amigas la decían, y decían, toda mujer merece tener unos años de viudez, ¿no? Y entonces, y lo decían porque se morían antes los esposos, sí, porque eran más grandes y lo que sea, pero también porque las mujeres tal vez podían tener un estilo de vida, aunque tuvieran 10 hijos, no lo sé, que les permitiera. Y hoy estamos viendo que esto empieza a cambiar. O sea, estamos viviendo las mujeres en fast forward haciendo todo lo que dices. Entonces, este artículo que leía hablaba justamente de eso, de cómo hay una aceleración de esta menopausia, llamándole menopausia precoz, que no sé si así sea. Sí, menopausia precoz o fallo ovárica prematura es el término que utilizamos cuando hay una menopausia antes de los 40 años. Después de los 40 años es mucho más normal que se presente. Hay una menopausia temprana si lo haces antes de los 44 años, y una menopausia ya en una etapa más esperada que va de los 46 a los 52 años aproximadamente. Pero esta menopausia precoz o fallo ovárica prematura, por supuesto que responde también a toda la oxidación y cambios metabólicos que genera el estrés en el cuerpo. A veces hablamos del estrés como si fuera solo una emoción, ¿no? Uh-huh. Y además, como las emociones parece que las podemos controlar, uh-huh, no caemos en la reflexión del impacto que tiene en la señalización entre nuestras células, nuestra hipófisis, el páncreas, el hígado, la grasa y por supuesto los ovarios. Nuestros ovarios no dejan de producir ovulación porque se acaben las células de los folículos, o sea, no es porque se nos acabaron los óvulos, sino porque hay un reloj como un cronómetro interno que define cuándo cesa la función ovárica. Por eso, por ejemplo, las mujeres que tuvieron una cirugía en la que tuvieron que remover un ovario, no les va a adelantar la menopausia porque ya no tengan la mitad de esos óvulos disponibles. Va a llegar su menopausia cuando tenga que llegar con un solo ovario, porque tiene la capacidad de responder con óvulos suficientes, pero se va a acabar la actividad cuando el cronómetro interno, cuando el reloj natural diga hasta aquí se acabó. ¿Qué es lo que está modificando esos relojes biológicos? Cuánto estrés oxidativo, cuántas radicales libres, incluso disruptores endocrinos y todas estas sustancias que nos rodean, contaminantes ambientales, lo que respiramos, lo que consumimos, lo que tocamos, lo que olemos, puede estar modificando nuestros relojes biológicos para que ese ovario cese antes de tiempo. A ver, me van a odiar con mis referencias de celebridades gringas, pero es que desafortunadamente es donde la gente a veces se anima a hablar. O sea, estoy segura que pasa aquí, pero Naomi Watts, que también es una actriz americana, hablaba de que ella empezó con esta menopausia precoz o esta falla ovárica de la que hablas a los 36 años y que sentía, literal, sus palabras son que se moría, se sentía muy mal, y creo que se tardaron casi 2 años en poder detectar lo que tenía. ¿Cómo podría yo saber
si estoy viviendo algo similar. A lo mejor mi edad, el conocimiento que tengo, poco, mucho, el contexto, no me permite decir, tal vez es esto. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora, que yo podría decir, tal vez estoy por aquí y no me lo había planteado? Los síntomas se parecen mucho a todo lo que platicamos en este episodio. Okay. Y además podrías llegar a tener alteraciones en el patrón menstrual, menstruaciones muy pequeñas, muy espaciadas, ausencias menstruales completas. Y lo que hay que hacer es acudir a consulta y tu profesional de la salud tendría que solicitar estudios bioquímicos para demostrar cómo está la función ovárica. Los estudios que nosotros solicitamos para demostrar la función ovárica son las 2 hormonas de tu hipófisis que le hablan a tus ovarios para hacerlos trabajar, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Lo habitual es que en etapa reproductiva yo encuentre estas hormonas por debajo de 15, en transición a la menopausia entre 15 y 45 y una menopausia ya más instalada o instalándose arriba de 45. Estas hormonas de forma ideal no se deben tomar en cualquier día del ciclo, se toman de forma basal entre el día 3 y 5 de tu ciclo, siendo el día 1 el primer día de sangrado. Si no estás teniendo menstruaciones o justamente por una gran ausencia menstruales que te están pidiendo esos laboratorios, bueno, pues se pueden hacer en cualquier momento porque no tenemos una ciclicidad a la cual apegarnos. Pero de forma ideal, en esos días basales es cuando podemos tener una mayor información de qué está ocurriendo. Y si yo voy a mi doctor, médico, y lo estoy hablando en masculino porque me ha pasado más frecuentemente, y voy y ni siquiera ponen en el panorama estas opciones, no me mandan a hacer los estudios. Digo, creo que lo intuitivo sería cámbiate de doctor, pero ¿cómo puedo yo ser un paciente que participe en su salud en lugar de este culto al médico de, bueno, pues ya me dijo que no tengo nada, claro, ya me voy a mi casa y ¿qué hago, no? ¿Cómo puedo yo? Sí, yo apelo mucho a un término que les aprendí a las educadoras de salud menstrual, que es alfabetización corporal. El estar educada en los procesos de mi cuerpo me da herramientas incluso para consultar y tener una participación activa. Creo que también la búsqueda de profesionales de la salud que promuevan una relación horizontal en donde te sientas escuchada, atendida, no gaslighteada y que no se minimice tu sintomatología es importante. ¿Qué es horizontal? Con horizontal me refiero a que no haya una jerarquía entre el médico, así como una figura de, yo le digo don doctor, y una paciente en la que hay un paternalismo. Yo, el doctor, te digo a ti, humilde mortal, qué voy a hacer con tu salud y con tu cuerpo. Las relaciones horizontales son relaciones entre dos personas, dos humanas, en las que nos intercambiamos tiempo e información, y yo como profesional de la salud soy una fuente de información confiable para que tú tomes decisiones y yo te acompañe en el proceso. Tú sabes más que yo de medicina, y tal vez yo sé más de mi cuerpo. Por supuesto. Entonces podemos hacer ese intercambio para que tú tomes decisiones en plena conciencia e información, sabiendo cosas positivas y negativas de la decisión que estás acabando de tomar. Y normalmente en México, por ejemplo, sí tenemos la posibilidad de ir a un laboratorio y pedirnos la prueba por nosotras mismas. En México sí existen laboratorios donde no necesitas una solicitud médica para poder hacer un perfil hormonal, por ejemplo, que claro que sería lo ideal que fueras escuchada, validada y atendida por la profesional de la salud que encuentres, pero bueno, si no lo es así, podrías tú ir a hacerte tu perfil hormonal. Ya te dejé ahorita unas cifras que podrían ayudarte un poco, aunque bueno, se queda muy cortito con lo que hay que hacer en una consulta. Sí quiero ayudarme en este proceso, porque a veces también, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Filosofía, todo lo queremos arreglar con una pastilla, que alguien me diga cómo lo arreglo, que me dé un medicamento que alguien inventó y yo voy a esperar aquí a que eso se solucione. Pero si quiero ser partícipe de mi salud y quiero implementar hábitos sostenibles que me ayuden a esto, ¿qué dirías tú que podemos hacer? Digo, yo sé que tal vez es siempre, pero en esta etapa. En siempre y mucho más en esta etapa, creo que yo hablo siempre de 5 medidas de salud y de autocuidado que van a tener un impacto positivo en tu calidad de vida y en tu salud, independientemente de la edad, la corporalidad que tengas, la raza que sea, en fin. A mí me gusta hablar de sueño y descanso adecuado, priorizar tus momentos donde no tengas que hacer nada, los momentos recreativos también, y priorizar tus rutinas de sueño tiene un impacto muy positivo en salud. Movimiento corporal.
sostenible, gozoso, atractivo, que no te pese, y eso a veces tampoco hay que limitarlo a traer unos tenis puestos adentro de un gimnasio, ¿no? El movimiento corporal del día a día ayuda. Subir escaleras, estacionarte un poco más lejos para entrar al centro comercial, salir al parque con tus hijos, pasear a tu perro 2 veces al día, tener unas macetas en tu azotea a la que le dediques a palearle un poquito, echarle agua, o sea, todo ese movimiento de bajo impacto genera efectos positivos. Y claro que si puedes agregar una rutina de movimiento que puedas sostener, ya sea esto un video de YouTube, una membresía en el gimnasio, unas clases de salsa, lo que sea que signifique para ti el movimiento gozoso, siempre va a tener un impacto positivo. Además, la alimentación, una alimentación variada, una alimentación suficiente, evitando ayunos prolongados, medidas muy restrictivas, a menos de que tengas un problema de salud con algunos productos específicos que no puedas consumir, me parece importante. También entender que este mismo sistema ha mermado de forma importante las vitaminas y minerales que puedes obtener de tus alimentos. Y eso me lleva a otra de mis recomendaciones, que es: a veces es necesaria la suplementación y la medicación. Claro. Entonces, suplementación y medicación como parte de medidas de autocuidado en caso de que lo requieras, obviamente de la mano de tu profesional de la salud. Y por último, el manejo del estrés. Porque en mi ideal de mundo no tendríamos que trabajar esta doble jornada que describiste, el tráfico y todas estas invenciones sociales que nos han llevado a meter al cuerpo en una señalización errónea en donde parece que estamos en peligros de vida o muerte de forma constante, aunque en realidad te estás peleando con el tráfico y la manifestación del día de ayer. Pero tener herramientas para el manejo del estrés que ya existe, porque ni tú y yo nos vamos a vivir al Amazonas, vivimos ya en la Ciudad de México, tenemos una agenda muy apretada, y si ya estamos allí, buscar mindfulness, técnicas de respiración, algunas estrategias que te ayuden a bajar un poco o señalizarle a tu cuerpo que no está ocurriendo nada cuando te sientes aquí en la ansiedad o en el estrés absoluto, también van a formar parte de las medidas de autocuidado que yo pues sugiero a todas mis pacientes. Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento. Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Y aquí yo añadiría, siendo mi área, que aunque al principio pueda parecer una fricción, el ejercicio de fuerza para contrarrestar esta pérdida muscular que nos va a dar independencia a futuro, hay de verdad ejercicios sencillitos que saliendo de tu regaderazo o antes te paras en la pared y haces una sentadilla isométrica que genera esa resistencia que va a doler 1-2 minutos y empiezas a generar ese músculo. No es necesario tener que cargar pesas, digo, qué padre los que les guste, no es necesario tener que ponerte en una plancha horas, qué increíble al que le guste, pero eso, o sea, el empezar a generar este músculo que sí o sí es parte de nuestra autonomía futura, y lo que queremos, bueno, yo creo, es todos, en la medida de lo posible, poder ir al baño solos, levantarte los calzones solos. Por supuesto, y creo que en esta búsqueda, yo les digo a mis pacientes de piernas poderosas, ¿no? El segmento inferior del cuerpo es algo que movemos muy poco. Está más fácil que yo, por ejemplo, cirujana, esté moviendo los brazos, o alguien que cocina, jalando trastes, etcétera. Pero el segmento inferior lo tenemos muy descuidado, y las sillas nos invitan mucho tiempo a estar en inactividad completa. Ese segmento inferior es el que no te va a sostener y se va a incrementar el riesgo de caídas, con una fractura de cadera que te va a incrementar la morbimortalidad en esta última etapa de la vida. Los músculos en general siempre van a ser prioridad en el cuerpo. La naturaleza no te diseñó para estar sentada. A mí siempre me gusta, desde la medicina evolutiva, voltear a ver cuáles eran los objetivos del diseño original, ¿no? ¿En qué pensó la naturaleza cuando nos diseñó como nos diseñó? Y no fue para estar sentadas. Back to basics. Todos los episodios terminan en lo mismo. Es que no es vete a meter a un cuarto a hacer ejercicio, es que tienes que hacer la dieta A, B, C. Es ¿en qué pensó la naturaleza? ¿Por qué se va la luz a cierta hora?
para que te puedas dormir. ¿Por qué sale a cierta hora? Porque existe el sol para que te dé. Y entonces empezamos como a regresar siempre a lo mismo, y sé que suena casi cliché, pero es que es eso. Qué triste que suene cliché el diseño original, y hay que encontrar los espacios. Disclaimer, yo sí vivo en el cerro, vengo a grabar aquí, pero me fui a vivir al cerro. Bueno, a ver, penúltima pregunta, mi querida Mariana. Hay suplementos que de repente recomiendan. Te voy a decir, a mí me han dado maca como precursor de la testosterona, que me gustó, crema de camote silvestre, que te lo pongas en la entrepierna, y me gustó. Digo, cada quien. ¿Qué suplementos dirías tú que suenan medio locos? Porque esto me lo preguntaron muchísimo y fue como de, por favor, pregúntale a la doctora, ¿qué suplementos que no me van a dañar y que no me estás... Yo tengo unos básicos que a veces juego con mis amigas a decirles, quisiera ponérselos al agua potable para que todas las mujeres lo consumieran, así todas las mujeres. Anoten. Me parece la vitamina D un sí o sí. La vitamina D en especial en entornos donde generamos mucha vida en interior y no tienes actividades al aire libre, y además tu comida también ya está en el interior porque ya las vacas están adentro y las gallinas están en interiores, y ya ni los huevos tienen la misma vitamina D que tenían versus la gallina de patio de la que se alimentaba tu abuela. La vitamina D me parece necesaria, garantiza una salud ósea que incluso importa más que la suplementación de calcio como tal. O sea, vitamina D sí o sí, y en dosis grandes y sin miedos. Me refiero a dosis grandes porque las recomendaciones generales de vitamina D, que son como 800 unidades por día, quedan muy cortas para satisfacer las necesidades reales de los cuerpos de la vida actual. ¿Cuánto debería de ser, Mariana? Mínimo 5,000 unidades diarias. Yo consumo 10,000 unidades diarias. Obviamente, acércate a tu profesional de la salud. Estoy haciendo recomendaciones muy generales. Y además ya dijimos en otro episodio que nos podemos pasar de esta vitamina tampoco, ¿no? Entonces ahí sí sería, ¿o no? Fíjate que ese es un mito muy generalizado. La toxicidad de la vitamina D, tendrías que meterte cantidades enormes. Existe literatura, no estoy haciendo invitación a macrodosis de vitamina D, pero existe literatura en donde se describe casos accidentales de ingesta de más de 2 millones de unidades de vitamina D en una sola toma sin toxicidad alguna. Obviamente, depende de cada cuerpo, depende de patologías que tengas también de base. No es una invitación a hacerlo, pero la vitamina D es mucho más segura de lo que nos contaron. O sea, no tengan miedo, porque luego yo había escuchado eso, tienes toda la razón, y entonces es mejor, ahora sí que tómatela a que no te la tomes. Ok, otro. Magnesio. Okay. O sea, magnesio, y para esta etapa, para los bochornos, para la calidad de sueño, para las contracturas musculares, magnesio. Glicinato, citrato. A mí me gusta el glicinato porque es el mejor tolerado en tu tracto gastrointestinal. El magnesio puede generar un poco de diarrea incluso, en especial cuando no lo consumes junto con los alimentos. Y es el que ayuda a dormir, ¿no? Muchísimo. La calidad de sueño es otra cosa, pero siempre consúmelo cerca de los alimentos para que no te disguste el efecto secundario. Y aunque hay diversas formas de magnesio y cada una tiene como su target en el cuerpo, el glicinato de magnesio es de las formas mejor toleradas y tiene un efecto a nivel neuromuscular que a mí me gusta mucho. Okay. Y para el bochorno es de lo mejor que hay, el magnesio. Okay. Siempre estar pendientes de tus niveles de hierro, que no haya anemia, que no haya deficiencias en los depósitos. ¿Qué otra cosa me parece como un sí o sí en la posme? Los omegas pueden ser una buena estrategia. No es que todas necesitamos tomar omegas, pero en la dieta occidental creo que le hace falta mucho los omegas, y tener grasas que le llamamos buenas, ¿no? Colesterol HDL en niveles óptimos genera un efecto protector a nivel cardiovascular que sería óptimo en la etapa post-menopausia. Y te va a ayudar al cerebro, supongo, ¿no? Por supuesto. Y todo esto va a ayudar a que estos síntomas de los que hablamos ya a lo largo del episodio pues sean más llevaderos, ¿no? Sí, por supuesto. Y algunos adaptógenos, aunque de ese voy a hacer solo la recomendación en general, pero uno que pudiera ser como para esta etapa, el Shativara, que es un adaptógeno que se considera como el adaptógeno de la salud femenina. He visto, ¿Shativara? Sí. Okay. Es Shatavari. Shatavari, okay. Es un adaptógeno que suele tener una optimización de la salud hormonal en esta etapa en especial,
que creo que es seguro porque el adaptógeno por definición no puede tener toxicidad ni efectos secundarios importantes, y que puede ayudarte a que haya un ajuste interno que te lleve a una homeostasis, que es el equilibrio. El equilibrio. Alimentos, a grandes rasgos. ¿Qué alimentos deberíamos de priorizar en esta etapa? Y sabemos que naturales, fibra, pero ¿qué alimentos nos ayudan? Yo no soy partidaria de mencionar algún producto que deba hacerse, porque a mí me parece que la alimentación, así como el ejercicio, tiene que ser algo que sea sostenible, que te guste, que forme parte de tu entorno, que forme parte incluso culturalmente de tu alimentación. Okay. Creo que solo me voy con el mensaje de: estamos diseñadas para consumir verduras en grandes cantidades, estamos diseñadas para consumir proteína, y si tienes acceso a proteína de buena calidad, a buena grasa, a buenos productos que contengan suficiente fibra, lo ideal es que tengas una alimentación que sea variada, ¿no? Pero a veces creo que en lo variada alguien me dice: sí, como en la mañana me comí una hamburguesa, en la tarde me comí una ensalada y entonces ya en la noche solo me eché un licuado de proteína. Es que no funciona así, ¿no? Que tu plato sea variado, pero en el mismo plato, claro. No en tu día, sino en tu mismo plato, que se ven diferentes componentes en el plato. Cuando tú lo veas tiene componentes y colores. Entremos a la parte más importante para mí de este episodio. Reemplazo hormonal. Hay opiniones a favor, en contra. Explícanos qué es el reemplazo, qué son las hormonas bioidénticas, por qué hay tanto show en torno a esto, y arranquémonos. Ok, debo decirte que yo misma, o sea, como una confesión profesional completa para tu comunidad, yo misma llevo un par de años con la disyuntiva de saber cuál es mi postura, no solo en el ámbito médico de diagnóstico y tratamiento, sino como postura ideológica y política como tal, y además con el cuestionamiento de qué voy a hacer con mi cuerpo en los siguientes años en los que yo vaya a utilizar o no reemplazo hormonal, porque creo que la escuela de medicina se queda corta, incluso la especialidad se queda corta, no nos dan toda la información, así como te hablé de que estos grandes descubrimientos para que lleguen al consultorio médico tardan algunas décadas, también para llegar a las aulas de medicina y a los espacios donde se hace educación en medicina también tardan años. Existió un estudio a principios de los 2000, 2004 me parece, en el que se realizó investigación acerca del reemplazo hormonal a mujeres, y ese estudio tuvo un impacto tan alto que se tuvo que detener porque se veía un incremento del cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Fue un estudio muy sonado, el estudio que se llama WHY, por sus siglas en inglés, y que además acaparó los reflectores de los medios de comunicación. Uh-huh. Ese estudio fue muy sonado y modificó por completo guías de manejo médico en los que se generó una hormonofobia totalmente completa, pero que es que siempre hay que desmenuzar el estudio de quién lo hizo, cómo lo hizo, qué estudió, qué factores estudió, y el estudio se centró en mujeres en las que estaban siendo tratadas con progestinas y con estrógenos conjugados o etinilestradiol, que son formas sintéticas de estrógeno. Cuando nosotros hablamos de hormonas bioidénticas, hablamos de sustancias que son de verdad idénticas a tus hormonas corporales, a tu estrógeno y a tu progesterona. Cuando hablamos de hormonas sintéticas, hablamos de progestinas, que son más una hormona esteroidea, que tienen una parte de la molécula que se parece a la progesterona, pero que no es progesterona. Ahora sabemos, porque además en 2014 me parece que se volvió a repetir el estudio, obteniendo información completamente diferente, en donde las mujeres que utilizaban estrógenos y progesterona, o sea, hormonas bioidénticas para su tratamiento, tenían menos riesgos cardiovasculares, menos incidencia de demencia, en fin, había un impacto incluso en la longevidad mucho mayor que el de la población que no utilizaba hormonas. Entonces, creo que lo que estamos notando y lo que la comunidad científica notó es que el problema no es la hormona, porque otra vez echamos en el mismo cajón a todas las hormonas sin detenernos a saber si son hormonas sintéticas, si son hormonas bioidénticas, y las hormonas bioidénticas parecen tener un impacto positivo en la salud. Un ejemplo que creo que puede hacernos entender, en específico con cáncer de mama, porque creo que es el cáncer para el que nos aterran las hormonas, ¿no?
la incidencia de cáncer de mama. Si las hormonas como tal, nuestro estrógeno y nuestra progesterona, fueran negativas para la mama y generaran cáncer, veríamos mucho más cáncer en las mujeres que generamos hormonas que las mujeres que están en posmenopausia. Entonces, si las mujeres que están en posmenopausia tienen mayor incidencia de cáncer, entonces podríamos inferir, a grosso modo y para fines didácticos, que nuestras hormonas parecen ser un factor protector para cáncer. Y tú me dirías, pero hay mujeres en la etapa menstrual que tienen cáncer de mama. Sí, parece haber mujeres que por una diversidad de factores pueden tener cáncer de mama a pesar de la protección de sus hormonas ginecológicas, no por sus hormonas. Y leía, que lo estaba buscando aquí porque lo traje, una doctora que me encantó el acercamiento, el enfoque que le dio, y decía, sí, está bien, nadie quiere tener cáncer de mama y le tenemos un miedo terrible y se habla como si fuera el único cáncer, pero las enfermedades cardiovasculares que cobran vidas en las mujeres y muestra un porcentaje que es el que estaba buscando aquí. Y la demencia. Y justamente, y demencia mucho más alto que este cáncer al que le tenemos tanto miedo, ¿no? Entonces dice, estamos privando a las mujeres de una solución para enfermedades que son más comunes porque se hizo un estudio que habrá que rascarle bien, que dijo esto y entonces todas nos asustamos. Y entonces esto me lleva a una pregunta personal que no entiendo. ¿Por qué tanto miedo con este estudio y estas hormonas que se hicieron? Y no hay miedo con los anticonceptivos. ¿Qué diferencias hay en esos? Ninguna. Ah, ok. Ninguna. O sea, la mayoría de los anticonceptivos vienen a bases de etinilestradiol y una progestina. Uh-huh. O sea, las mismas sustancias que te estoy diciendo que elevan el riesgo de cáncer de mama con su uso. Pero esas sí te las dan. A mí me las dieron a los 19 años sin preguntar. Y desde los 12 años. Y ¿no? Me tardé sobrediagnosticando ovario poliquístico. 20 años en salir de ellas. Creyendo que es la única solución. Creo que conoces mi postura al respecto de los hormonales sistémicos. Yo no soy partidaria de la prescripción tan arrogante y masiva que estamos haciendo de hormonas sintéticas. No quiero satanizarlas porque hay casos específicos en los que se necesitan utilizar y qué bueno que existen, pero no a destajo como se están recetando en la actualidad y apelando siempre más a buscar una salud hormonal que haga que tú ovules bonito, que tú produzcas de forma suficiente tus estrógenos, tu progesterona, tus propios andrógenos para lograr ese equilibrio en la salud. Sigues formando una postura y una ideología, pero dirías que hoy, dependiendo la persona y su situación, experimentar si te estás sintiendo mal este reemplazo podría ser una opción. Con hormonas bioidénticas. Y cuando digo hormonas bioidénticas me gustaría que no se quedara uno con la idea de pellets, porque todas pensamos en los pellets e implantes. Venga, por favor. Romina me decía, a ver esto de los pellets, por favor. Los pellets son dispositivos que vienen cargados de hormonas que tienen una liberación prolongada y que poco a poco unos implantes. Pero ¿cómo controlas cuánto? Es que ya se genera eso. Para esa tecnología existe y la utilizamos en otros dispositivos, como un dispositivo tipo Mirena o un Cailina, que tiene una duración de 5 a 8 años el Mirena, en el que poco a poco se van liberando unas microceldillas que permiten la dosificación día a día del medicamento. Los implantes de liberación prolongada no son una novedad. En medicina llevamos mucho tiempo utilizando. Entonces estos pellets lo voy a traducir un poquito, son estos como parches que te pones. ¿Cómo no funciona? Son parches, son implantes, van dentro del cuerpo. Ah, ok. Ajá. O sea, existen diferentes formas de colocar hormonas bioidénticas, desde cremas, inyecciones, hasta estos implantes, y son de liberación prolongada. Pero también hay productos literal de farmacia, porque estos pellets de repente los hacen como empresas muy específicas. Dicho sea de paso, la FDA y algunas otras instituciones de salud grandes no tienen una postura al respecto de las hormonas bioidénticas. Eso importa decirlo. Yo sé que sueno izquierdosa y demás, pero pues sí lo soy. La idea de que hay un impacto en la industria farmacéutica si dejamos de consumir hormonas sintéticas y nos pensamos... Justo era lo que te iba a decir. O sea, metámosle coco, y aquí lo decimos en cada episodio. Es un negocio y no por eso vamos a decir que toda la medicina es hay medicamentos que claramente han salvado vidas, pero por favor, o sea, ¿por qué les convendría decir que estas hormonas funcionan cuando van a perder un pedazo de la industria enorme? Sí, por supuesto, pero bueno, ya existen preparados de hormonas que... ¿Cómo puedes saber que esa progesterona que te estás metiendo en el cuerpo es progesterona y no progestina? Porque la caja dice progesterona.
Si dice medroxiprogesterona, si dice levonorgestrel, si dice cualquier otra cosa, es una progestina, eso es sintético. La caja la hormona que sí es bioidéntica, en la caja, en el empaque va a decir progesterona. ¿Y puedo pasar de estar consumiendo estas hormonas sintéticas a un reemplazo ¿Con hormonas bioidénticas? Bioidénticas para sufrir menos el impacto? Por supuesto. Yo cuando dejé los anticonceptivos, mi experiencia fue horrible. O sea, yo sentía que me estaba afectando muchísimo la salud y creo que es eso, ¿no? Tu cuerpo está acostumbrado a algo y después... Entonces podría ser como un puente menos doloroso. Sí, en general, por ejemplo, para dejar los anticonceptivos orales, yo suelo hacer un acompañamiento previo de idealmente al menos 3 meses. Luego, empezamos con suplementación y acompañamiento, suspendes los anticonceptivos, continuamos con suplementación y acompañamiento para que te evites, por ejemplo, el acné pospíldora, ¿no? O todos estos cambios que hay en esa reconexión de tu hipófisis con tus ovarios. En reemplazo hormonal, claro que puedes pasar de tomar o de consumir hormonas sintéticas para buscar hormonas bioidénticas. Y la tendencia actual y los estudios dicen que el impacto en la salud de las mujeres es tal que yo justo he traído el tema así muy en mente, he estado investigando, me llegó un artículo súper lindo esta mañana y desperté leyendo sobre terapia de reemplazo hormonal en menopausia, y sigo muy buenas divulgadoras científicas que se ha estudiado tanto el impacto que yo hoy, Mariana Robles, yo me metería a hormonas bioidénticas cuando llegue su momento. Perfecto. Para mí, con eso es suficiente. Yo también. Entonces, pero claro, cada quien tendrá que ir a ver a sus expertos. Mariana, siempre terminamos esto con de la cama a los tenis, que es ¿qué puedo hacer hoy para sentirme mejor? Pero aquí te quiero cambiar la pregunta y es, como sociedad, ¿qué deberíamos estar haciendo para que esta etapa fuera menos dolorosa? Visibilización, tener referentes en la televisión con mujeres de 50, 60 años siendo las protagonistas de historias, ¿no? Siendo productivas, incluso cuando productiva significa estar en tu casa cuidando a los nietos, porque eso es trabajo productivo, ¿no? Eso tiene una implicación social altísima. Tener referentes de mujeres que atraviesen esta etapa no desde el sufrimiento y victimismo, para nada estamos buscando eso, estamos hablando de una representación para la normalización de los cambios de esta etapa, para que se resignifique lo que es la menopausia. Creo que en la visibilización y en el cambio de concepto, primero de lo que es una mujer y luego de lo que es una mujer en etapa posmenopáusica, podríamos suavizar las formas para que quienes lleguemos ahí, lleguemos con mayor dignidad y con un lugar en la sociedad, porque por supuesto que no es el final de la vida. Totalmente, y eso nos toca también a nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar, Mariana, para saber más? Estoy en redes sociales como dra.mariana.robles. Recién abrí un canal de YouTube, pero no hay mucho todavía ahí que investigar. Y bueno, allí verán que mi agenda está cerrada, pero soy directora general de una clínica llamada Médicas, donde tengo otras colegas y aliadas que participan de mi misma ideología y enfoque, con quienes puedes agendar cita y recibir atención. Me encanta. Muchísimas gracias por hacer esto, por compartir esta información tan valiosa, por dar visibilidad a esto y bueno, pues sigamos pasando la voz. Millones de gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.